como que no llena las expectativas. Y muchas veces es porque el cliente interpreta o entiende algunas cosas que no son realmente como funciona nuestro producto. Creo que a muchos les ha pasado. Nosotros hemos tenido pláticas con algunos clientes y a veces el cliente dice, bueno, tengo 10 millones que vale mi edificio, pero tengo asegurado 5. Cualquier cosa abajo de 5 está cubierto, entonces está bien. Si el reclamo es de 4 millones, me van a pagar los 4 porque cabe dentro de los 5. Y se les olvida o no conocen o no les explicamos que hay una proporcionalidad y que al final del día no nos van a pagar los 4. Nos va a decir la aseguradora, mira, tú aseguraste un porcentaje de tu edificio, ese mismo porcentaje te voy a pagar de tu pérdida. Y entonces el cliente dice, ¿pero por qué? Si tengo suma asegurada de 5, la pérdida es de 4, ¿por qué no me paga los 4? Eso al cliente le es difícil entenderlo. Entonces, parte de lo que hoy queremos transmitirles es que nuestra asesoría tiene que ir en esa dirección. Nuestra asesoría tiene que guiar al cliente, hacerle ver esas situaciones que la póliza dicta. Y es cuando a veces la gente dice, mire, es que la póliza tenía letras chiquitas que yo no vi. Ninguna póliza tiene letras chiquitas, todas son iguales. El tema es que tiene muchas cláusulas y esos clausulados es donde dicta el contrato y cómo va a funcionar y cómo va a operar a la hora de una pérdida. Y ahí es donde entramos nosotros, donde el valor que nosotros agregamos en esa transacción es que el cliente tenga claridad y entienda de qué se trata cada una de esas cláusulas y cómo funcionan y cómo operan. Hoy vamos a hablar un poco con relación al tema de los edificios. Como bien decía Wilber hace un momento, hay una cantidad de edificios impresionante. Yo creo que ahora, si circulamos nosotros por zona 10, zona 14, zona 9, para donde miramos hay láminas y un hoyo. Es porque ahí viene un edificio. Antier, no sé, la semana pasada iba yo con mi hijo pequeño y me decían, mira papi, ahí están haciendo otro, ahí están haciendo otro, aquí en zona 14, alrededor de nuestra oficina. Y la verdad es impresionante la cantidad de edificios que están viniendo. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cuántos edificios habían en 1976 cuando fue el terremoto en Guatemala? Y entonces hacemos la comparación y no podemos comparar cómo trabajó el mercado asegurador, cómo trabajaron los edificios ante ese grito y pensar cómo va a ser ahora, en estas nuevas fechas, cuántos edificios hay, cómo van a trabajar las pólizas, cuánta suma asegurada existe. El escenario va a ser muy diferente. Si en aquel entonces hubo 10 edificios que se dañaron, de los cuales pues algunos no tanto, otros fueron pérdidas totales, pero la bulla y digamos, el impacto mediático no fue tanto. No habían redes sociales, no había muchos asegurados, no había tanto impacto. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos redes sociales, todos los edificios, y lo vamos a ver ahorita, tienen que tener por ley un seguro, o sea, todos los edificios van a tener un seguro, quiere decir que algo va a pasar. Cuando venga un siniestro importante, algo va a pasar. Y lo que queremos es prevenirlos a ustedes, prevenir al cliente y tratar de conseguir los mejores productos y tener la certeza de que el cliente entendió qué es lo que puede esperar a la hora de un evento. Esto vamos a platicar el día de hoy. Cuidado horizontal. Bienvenidos a todos. Vamos a platicar un poquito de los retos que nosotros hemos podido visualizar. A ver, por lo menos más de alguno de nosotros hemos estado en contacto con una póliza que asegura propiedad horizontal o edificios en Guatemala. Y creo que todos podríamos decir, pues miren, las pólizas funcionan, todas han pagado. Y efectivamente, estando nosotros del lado de aseguradora, nos tocó pagar infinidad de veces daños por agua, que el chorro de arriba se quebraba, mojaba los pisos de abajo y eran de parqué, y entonces había que cambiar el parqué. O encontramos el tema de que los cristales se rajaron y entonces había que pagar los cristales, o que alguien se cayó y entonces había que pagar la responsabilidad civil. Y entonces uno dice, pues todas las pólizas funcionan y funcionan bien. Y efectivamente les digo, las pólizas funcionan excelentemente bien para esos eventos pequeños. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a funcionar las pólizas para un evento grande? Y cuando nosotros nos ponemos a ver un evento grande, lo que tenemos que pensar es en 3 cosas fundamentales que van a suceder. Y yo les diría que las cosas más importantes a las que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, y son las 3 fundamentales. Uno es la suma asegurada, porque de la suma asegurada, bueno, aquí comenzamos con la ley de propiedad horizontal. Yo les mencionaba hace un ratito, la ley de propiedad horizontal
que no es reciente, si ustedes pueden ver, es la ley 49 de 1960, hubo una modificación en el 99, pero en su última modificación del 2013 le genera una responsabilidad a la junta directiva y generan el hecho de que todos los edificios deben tener un seguro. Eso significa que en Guatemala, todos los edificios que ustedes vean, por ley de propiedad horizontal, tienen que tener un seguro. Entonces, ya sabemos que todos van a tener. Ahora la pregunta es cómo van a operar y a funcionar esos seguros. Segunda cosa que tiene la ley, y que es importante también hacerlo saber, es que todo edificio debe tener una junta directiva. O sea, un edificio de propiedad horizontal no puede subsistir si no tiene una junta directiva que sea la que tome las decisiones en nombre de los condóminos. Pero también tenemos que pensar que esa junta directiva adquiere responsabilidades. Esos administradores adquieren responsabilidades legales ante los condóminos. Por eso ustedes van a darse cuenta que a partir del 2013, las pólizas de responsabilidad civil se le empezó a agregar un apartadito con un sublímite que se llama TNO o TIO, que es directores y oficiales. Que esta cobertura lo que pretende es, bajo la póliza de responsabilidad civil, apoyar a las juntas directivas por las responsabilidades civiles que legalmente adquieren ante los condóminos, por las decisiones que están tomando en nombre del condominio. Entonces, sí existe un tema que genera o imputa responsabilidad a esos directores y a esos oficiales. Entonces, es importante que los directores, oficiales o administradores estén claros de cómo opera la póliza, porque sí pueden tener ellos, al tomar la decisión de comprar uno u otro producto, pueden tener alguna responsabilidad legal ante el resto de los condóminos, que pueden llegar a tener pérdidas importantes por no haberse educado correctamente o asesorado correctamente en la compra de su producto y comprar el producto adecuado. Entonces, partamos de esto, existe una ley, da responsabilidades y es obligatorio tener un seguro. Ok. Ahora hablemos de los retos de las pólizas, que era lo que estaba mencionando en su momento. Tenemos tres retos. Nosotros hemos visualizado que para los eventos pequeños realmente las pólizas están excelentemente bien diseñadas. Funcionan maravillosamente y yo no he visto ni he escuchado que alguien diga, mira, tuvimos un daño por agua y no nos lo pagaron. Todas las aseguradoras han pagado daños por agua o pequeños incendios o pequeños daños y todas las aseguradoras finalmente han funcionado y han funcionado bien. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando ven un evento grande, que al final del día recuérdense ustedes que el seguro está diseñado para los eventos que van a impactar el patrimonio del cliente. O sea, un evento que verdaderamente impacte el patrimonio del cliente, para eso debe pensarse el seguro, no para el día a día. Y voy a irme un poquito fuera por la rama, pero para poner el ejemplo. En gastos médicos, por ejemplo, ustedes han escuchado que hay productos que pagan desde la aspirina. Es que un producto de gastos médicos no está diseñado para pagar la aspirina, no debería de ser ese su objeto. El objeto debería ser para cuando se hospitaliza, tiene un cáncer, una situación grave, que le va a salir una factura de 2 millones de quetzales y la persona dice, miren, y vendiendo mi casa pago esto. Ese es un impacto patrimonial fuerte. Y las pólizas debemos de hacerlas nosotros pensando en que un día puede llegar ese riesgo importante. Entonces, en propiedad horizontal pasa lo mismo. Uno de los puntos fundamentales es el tema de la suma asegurada. ¿Por qué? Porque en las sumas aseguradas hemos notado nosotros que existe infraseguro casi en el 80-85% de los edificios asegurados en Guatemala, existe un infraseguro. ¿Qué significa eso? Y creo que todos dominamos el tema, que la suma asegurada está por debajo del valor de reposición del bien. Entonces quiere decir que el día que hay un evento importante, va a venir un infraseguro importante. Recién acabo de estar viendo un reclamo. El cliente reclamó 600,000 quetzales, 578,000 quetzales era el reclamo del cliente, o sea, sí era un reclamo importante por daños de estos temblores que han habido. Y resulta que cuando entramos a conocer el caso, había un 37% de infraseguro. 37%. Entonces el cliente termina recibiendo un cheque que anda por los 280, 300,000 quetzales y dice, mire, me están pagando la mitad de lo que, poquito más de la mitad de lo que me costó.
la reparación. Pero lo que impactó fue, lamentablemente, el infraseguro, que vino a jugar un papel protagonista en esa liquidación y que el cliente en ese momento entendió lo que era el infraseguro, pero qué triste que lo entienda cuando la bolsa se vio afectada. O sea, vaya, una pérdida que tuvo que absorber de 200,000 quetzales, pero ¿qué pasa si esa pérdida se volviera de 4, 5 o 20 millones de quetzales? Ya no la puede absorber alguien con su patrimonio. Entonces, ese es el punto número uno, con la suma segura. Luego, el segundo actor importante, que es un reto que tenemos que trabajar bien, son las cláusulas de garantía. Vean, uno en las cláusulas de garantía es un poco, le ponemos poca atención y tenemos un edificio asegurado y viene el administrador y nos dice, mire, porfa, necesito una cláusula de garantía por 2 millones de quetzales. Con mucho gusto, pum, sale la cláusula, no pasa nada. Porque el edificio vale 40 y 2 millones caben dentro de 40, entonces se manda. Pero a veces tenemos que objetar al administrador y decirle, mira, ese apartamento que está generando esa cláusula de garantía verdaderamente vale los 2 millones o no. Porque si no los vale, él está agarrando suma asegurada de otro apartamento que se va a ver impactado el día del evento, porque el banco va a cobrar sus 2 millones, pero eso lo va a restar de algún lado. Y si el bien no alcanzaba para eso, van a tener que agarrar de otro bien para hacer esa indemnización. Entonces, cláusulas de garantía no están a la ligera. Sí tenemos nosotros que guiar a los administradores y decirles, mira, una cláusula no puede ser superior al valor de reposición del apartamento que está justificando la cláusula. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tradicionalmente, y que todavía hay muchas pólizas que lo hacen, es incluir la póliza dentro de la cláusula dentro de la póliza principal. Eso es algo que muy común se da. Luego, tenemos que pensar, ¿verdad?, en que también podemos ver un escenario que se empezó a dar hace algunos años para acá. Yo les diría, tal vez habrá unos 10 años, más o menos en los 2015 se empezó a estilar eso, 2015, 2020, donde el mercado empezó a tomar una tendencia y a decir, y a guiar al cliente atinadamente, porque les digo, fue una decisión muy atinada, decirle al cliente, mira, mejor no otorgues cláusulas de garantía dentro de tu póliza principal. Mejor dile al condominio que necesita una cláusula de garantía que vaya y que compre una póliza por fuera y que en esa póliza que compró por fuera le den la garantía. Yo les diría que arregló el problema parcialmente, no del todo, o sea, parcialmente fue arreglado el problema, pero todavía genera algunas situaciones que ya lo veremos adelante que se llaman contingencias de pólizas, porque hay dos pólizas asegurando el mismo bien, la póliza principal y la póliza que se hizo por fuera para dar la garantía. Entonces, ese camino es bueno, pero no resuelve del todo. O sea, por lo menos resolvió una buena parte, pero no resuelve del todo. ¿Quieres? Seguimos. Y por último, el tema de la remoción de escombros. Más o menos a los finales de los 90, se empezó a estilar, o en los 90 por ahí, se empezó a estilar que la remoción de escombros formara parte de la suma asegurada como un sublímite. Y entonces el mercado y nosotros los asesores empezamos a decirle al cliente, mira, te conseguí un beneficio. Ahora la remoción de escombros está incluida sin cobro de prima dentro de tu suma asegurada. ¿Qué sucede? Que la remoción de escombros, cuando la pérdida es parcial, no pasa nada. O sea, nos funciona y nos apoya y funciona bien. Pero si estamos pensando en que estamos diseñando una póliza para un evento importante, el problema de tenerlo como sublímite es que cuando venga la pérdida importante y el edificio se vea verdaderamente dañado, la aseguradora nos va a decir, dime, ¿dónde quieres que te dé la plata? ¿Te la doy para remover los escombros o te la doy para reconstruir el edificio? Porque como es un sublímite, no es un límite adicional, entonces o te lo doy de una forma o te lo doy de otra, pero no te lo puedo dar dos veces. O sea, la suma asegurada no va a ser mayor o la indemnización mayor a la suma asegurada. Entonces, el tema de sublímite también es otro, de remoción de escombros, es otro reto que tenemos que poner en la mesa ante nuestro administrador y decirle, mira, si está como sublímite, tienes estas ventajas y tienes estas desventajas. Entonces, también debemos de ver la remoción de escombros, que pudiéramos irnos al pasado y para los que venimos
de la vieja escuela nos acordaremos que en ese entonces no eran sublímites, era un límite de remoción de escombros y el cliente pagaba prima sobre ese límite. Me recuerdo en aquel entonces, normalmente las pólizas tenían entre 5 y 10% de la suma asegurada, se le ponía como un límite de remoción de escombros y cobraba prima. Entonces, ¿qué pasaba? Que si había una pérdida total, la parte de la póliza que cubría el bien era para reconstruir el bien. Y aparte teníamos un límite para pagar la remoción de escombros. Entonces el cliente terminaba recibiendo las dos cosas. Su límite para reparar su bien y su límite para la remoción de escombros. Eso se dejó de trabajar, de estilar, y entonces hoy la mayoría de las pólizas la tienen incluida como un sublímite. Y eso, pues al final del día yo les diría que son los tres grandes retos que cuando venga un siniestro importante van a ser actores que van a ser protagonistas en el ajuste y en la indemnización del reclamo. Creo que las preguntas las dejamos al final, si te parece. Para avanzar, vamos a dejar las preguntas al final, por favor, vayan apuntándolas ahí para que al final tengamos un momento de charlar y preguntas y respuestas y así podemos avanzar en esto. Ok. Quisimos hoy traerles a ustedes los escenarios de lo que estamos viendo, cómo se estila en el mercado que se aseguran las pólizas. Actualmente, y lo primero que vimos es el escenario 1, que es el tradicional. Es un escenario donde la suma asegurada normalmente está infrasegurado. Nos ha tocado con Wilber ver algunos clientes donde nos platican y le decimos, mira, ¿cuándo hicieron su último análisis de suma asegurada o su último avalúo? Ah, más o menos hace 20 años. Híjole. O sea, la suma asegurada se ha mantenido a lo largo de 20 años igual. Y creo que todos los que estamos aquí coincidimos que el pollo hoy vale el doble de lo que valía hace 2 años. ¿Qué nos hace pensar que el hierro, que el cemento, que el block, que la mano de obra se ha mantenido durante 20 años estable y no ha subido un centavo su costo? Es imposible. Entonces, si yo quiero reconstruir ese edificio, después de 15, 20 años o 10 años de no haber analizado suma asegurada, definitivamente hay un infraseguro. Y eso es lo que está pasando en muchos de los edificios. Ese es el escenario 1. Vamos a toparnos con muchos edificios que tienen infraseguro. En ese mismo escenario, con todo y el infraseguro, ofrecen cláusula de garantía para sus condóminos sin penalización. No hay nada que pagar y no tenga pena, usted solo la pide y se la damos y la aseguradora la otorga. Y como el edificio tiene suficiente suma asegurada para garantizar esas cláusulas, la aseguradora las da, las emite. La aseguradora no es el encargado de estar vigilante si la cláusula está con la suma correcta o no. Realmente la aseguradora lo que hace es llevar un control que está comparando la suma asegurada total del edificio contra las cláusulas de garantía. Y normalmente las aseguradoras, cuando llega al 80% de garantía sobre la suma asegurada, levantan una alerta. Casi todos los sistemas, por lo menos en las aseguradoras que nos tocó estar, teníamos una alerta porque la aseguradora no estaba dispuesta a que fuera más del 80% en cláusulas de garantía. Entonces, ojo, porque si sí aguanta la suma asegurada, la aseguradora va a seguir emitiendo cláusulas de garantía sin poner ningún problema ni pretexto, ¿verdad? Entonces, eso se acostumbra también. Algo que tenemos que considerar, y recuérdense ustedes que cuando venga un evento, la cláusula de garantía es la primera que se paga. No solo es la primera que se paga, porque se paga a requerimiento del banco o del financista, sino que se paga sin ningún penalti. La cláusula de garantía no le podemos aplicar ni deducibles, ni infraseguros, ni timbres, ni nada. Si la cláusula de garantía dice 200,000 quetzales, la aseguradora va a pagar los 200,000 quetzales íntegros al banco o al financista. El deducible, los timbres y el infraseguro se lo traga el cliente, no el banco que está financiando. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, porque eso de dar las cláusulas hay que tener siempre ese control, ¿verdad? Esto nos hace pensar también entonces en ese escenario que los condóminos que no tengan cláusula de garantía, a ellos les va a tocar asumir la penalización de lo que no asumió la cláusula de garantía, asumir el deducible que no asumió la cláusula de garantía, asumir el infraseguro, asumir los timbres que no se pagaron en las cláusulas de garantía. Entonces, el más perjudicado de esto
va a ser el condominio que no tenga cláusula de garantía. Y el más beneficiado va a ser aquel que deba un montón de plata y que acaba de comprar su apartamento, debe el 80%, vino el siniestro, bueno, le pagaron el 80% de su pérdida, de su deuda, y pues salió sin apartamento, pero sin deuda. El otro salió sin apartamento y no había deuda, entonces salió sin plata, perdió todo. El otro escenario. El otro escenario es el que debería de ser el correcto. Para poder permitir yo cláusulas de garantía, en este escenario yo debería de aumentar la suma asegurada y decir, bueno, mire, si mi edificio yo lo tengo en 70 millones, pero vale 100, yo debería aumentar la suma asegurada a 100 y permitir que hayan cláusulas de garantía, porque entonces ya tengo los 100 millones y estoy bien, o sea, puse el valor correcto, actualizado de reposición, y sobre ese escenario dar cláusulas de garantía no genera ningún penal. Pero ¿quiénes nos hemos topado? O cuando vamos con un cliente, lo primero que la junta directiva dice es, mire, pero si subo la suma asegurada, eso implica que voy a tener que cobrar más de mantenimiento, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve un reto. Y por eso los condominios mantienen la suma asegurada a lo largo del tiempo, porque dicen, mire, yo no puedo estar aumentando la suma asegurada, porque eso implica aumentar la prima y eso implica aumentar el pago de mantenimiento de los condominios, ¿verdad? La cuota de mantenimiento. Entonces, las juntas directivas prefieren abstenerse de hacer ese tipo de cambios porque genera ese estrés ante los condóminos, ante esa plenaria de condóminos, y dicen, no, que por qué le van a subir y tal, y por eso muchas veces se topan con ese reto y no aumentan la suma asegurada. Y ese debería ser el escenario correcto. Vamos a ver gráficamente cómo se interpreta esto. Tal vez tenés por ahí la gráfica, ahí está. Entonces, el escenario 1 en el que hablábamos, un edificio que vale 100, pero que realmente lo tenemos asegurado en 70 y que esas linitas que ustedes ven ahí, lo que ejemplifica son las cláusulas de garantía. ¿Qué significa esto? Que a la hora de un evento que sea superior, dependiendo del tipo de evento, recuérdense que la cláusula de garantía se paga a solicitud del garante, o sea, del banco beneficiario. Si el banco beneficiario por política dice, si el edificio se dañó un poquito, aunque sea, yo voy a reclamar mi cláusula y que me paguen porque no quiero quedarme amarrado a un bien que no estoy seguro de que esté bueno, porque esa es la garantía del banco. Entonces dice, no, mejor saco mi plata y ya no quiero tener nada que ver con esa garantía. No va a hacer que no quede bien en la reparación. Habrán otros bancos que por política dicen, no, si la pérdida es menor de 30%, yo no ejecuto la cláusula, solo si es mayor del 30%. Cada banco tiene su forma y su política de cómo va a ejecutar la cláusula de garantía. Pero no olvidemos que la cláusula está sujeta y supeditada a que el garante solicite que el pago se le haga a eso. Entonces, en un ejercicio de un edificio de 70 millones, si ustedes se dan cuenta de esas cláusulas que están ahí puestas, lo que va a pasar es que a la hora de un evento grande, primero se van a pagar todas esas cláusulas de garantía. Y el vuelto, la parte que queda abajo, es la que se le va a aplicar la penalización de infraseguro, de deducible, de timbres, y lo que quede es lo que nosotros le vamos a pagar a los condómines para que puedan reconstruir su edificio. No sé si ahorita sigue sí está la presentación. Sí. Ok. Luego vemos el escenario 2, que es el que les decía que ese es el mejor modelo, pues, porque al final es agarrar y decir, bueno, subamos la suma asegurada a 100 millones, se ponen las cláusulas de garantía por ahí arriba y entonces vamos a tener nosotros la oportunidad de recibir 70 millones los condóminos para reconstruir su edificio y volver a echar para adelante. Y entonces cuando un banco ve que el edificio va para arriba, me interesa volver a estar dando garantías o préstamos sobre ese banco, sobre ese edificio, porque sí lo van a reconstruir. En el primer escenario, difícilmente vayan a reconstruir un edificio, porque lo que se recibe es exageradamente poco. Luego, el tercer escenario. Este es el escenario que yo les mencionaba, que el mercado más o menos en el 2015 empezó a tomar esta tendencia, que me parece muy atinada, quiero decirlo, de decirle al cliente, mire, no permita cláusulas de garantía dentro de su póliza principal. Entonces, ¿qué hacen con esto? Tratan de que se mitigue la resta de indemnización de la póliza principal, porque ya no van a pagar cláusulas de garantía en esa póliza principal.
sino que las van a pagar las pólizas que estén por fuera, aseguradas en cualquier otra aseguradora, porque ahí está la garantía. Entonces, ya están ajenos, la póliza principal está ajena a las cláusulas de garantía. Pero eso no me quita que tengo infraseguro. O sea, sigo teniendo un edificio asegurado en 70 millones, solo que ahora sin cláusulas de garantía. Pero me sigue aplicando el infraseguro. O sea, de todas maneras, tengo una situación adversa que se llama infraseguro. Y el reto de que si subo la suma asegurada, los condómines se enojan conmigo porque les voy a subir su mantenimiento. Entonces, ese es, digamos, en ese escenario nos topamos con ese reto. El otro reto que vamos a tener en ese escenario es concurrencia de pólizas. ¿Qué es concurrencia de pólizas? Es cuando dos pólizas diferentes, de diferente aseguradora, están asegurando el mismo bien. Jamás las aseguradoras van a pagar el 100% cada una. Pensémoslo en un ejemplo fácil. Yo tengo un carro que vale 100,000 quetzales y voy a la aseguradora A, lo aseguro por 100,000, voy a la aseguradora B, lo aseguro por 100,000 y me pego mi pencazo y mi carro es pérdida total. Yo no puedo pretender que me den los 100,000 pesos las dos aseguradoras y terminar yo con 200,000 y poderme comprar un carro más bonito. Si eso fuera así, todo el mundo creo que tendría la tentación. Realmente lo que hacen las pólizas es una concurrencia de pólizas. Y dicen, bueno, los dos estamos asegurando el mismo bien. Supongamos el ejemplo hipotético, los dos aseguraron en 100,000. Entonces dicen, bueno, 50-50. Y cada uno paga el 50% y entre las dos me pagan el 100%. Eso se llama concurrencia de pólizas, dos pólizas asegurando el mismo bien. Cuando nos topemos en este escenario, que la cláusula de garantía está por fuera y el edificio no se está viendo afectado por la cláusula de garantía, entonces la aseguradora que indemnice el edificio principal se va a dar cuenta que hay otra aseguradora que está indemnizando cláusulas de garantía y le va a decir, espérame, ¿cuánto estás indemnizando tú? Porque al final del día, recuérdense ustedes que en propiedad horizontal sucede el tema de que el piso que yo tengo no es mi piso, es el techo del de abajo. Y mi techo no es mi techo, es el piso del de arriba. Entonces, estamos entrelazados. La aseguradora va a hacer exactamente lo mismo. Y en esa concurrencia se van a proporcionalizar los pagos y entonces, de todas maneras, va a haber en una parte o en una medida, una parte que se va a restar de la indemnización del seguro principal. De todas formas, se va a ver afectada. En una parte, les digo, no en el total, porque la cláusula estaba por fuera, pero en una parte de la concurrencia se va a ver afectado y me lo van a restar a la hora de indemnización. Ok. Bueno, el tema este de que la cláusula de garantía se paga sin penalización, eso sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque al final del día el banco va a requerir que le paguen el 100% de la deuda y entonces ahí es donde la proporcionalidad obliga a que de todas maneras el edificio, la póliza del edificio principal, se va a ver afectada en esa concurrencia y va a restar ese monto. Ya lo vamos a ver en un ejercicio en un momento. ¿Tienes el dibujito por ahí? Sí, ahorita solo voy a dar permiso para que entren a la sala. Ok. Abriste la puerta. Exacto, abrimos la puerta para que... Ahorita continuamos, estamos aquí en un tema técnico. Para que tengamos a las personas que están pidiendo ingresar, sí, que puedan ingresar. Ok, perfecto. Qué alegre, la sala está llena. Muy bien, entonces... Bueno, vamos al tema del... ¿Perdón? Ok, ahí está lo que... de las penalizaciones. Sí, va. Si quieres, vamos al dibujito. Ok, este dibujito. Si ustedes se dan cuenta, ahí sigue el escenario 1, sigue el escenario 2 y ahora tenemos este nuevo escenario 3. Donde está el pilar de 70 millones, esa vamos a decir que es la póliza principal con su suma de 70 millones. Y luego a la par aparecen 30 millones con colorcitos. Esos colorcitos son cláusulas de garantía de pólizas que se emitieron en otras aseguradoras diferente a la aseguradora principal o a la póliza principal. ¿Qué significa esto? Y por eso está a la par. Que estar trabajando uno a la par del otro, lo que hace es que genera concurrencia de póliza. Cuando agarremos la parte de arriba hay una línea María. Cuando esa póliza María, que tiene una cláusula de garantía, tenga que pagar 200,000 quetzales, va a decirle al edificio o a la póliza del edificio principal,
mira, yo tengo que indemnizar sobre tu edificio, entonces yo voy a pagar una parte y tú pagas la otra. Y esa parte que vaya a indemnizar la póliza principal, la va a restar como en el escenario 1, la va a restar de la indemnización final que le va a dar a los condóminos. Entonces, al final del día, resuelve, sí, en una parte, pero no en la totalidad, porque la concurrencia no se puede eliminar, las aseguradoras no quitan la concurrencia de pólizas. O sea, esa cláusula ahí está inmersa y seguirá existiendo, ¿verdad? Ok. Ante esa situación, perdón. Un segundito. Ok, vamos a darle permiso de ingreso. Ok, perfecto. Y yo me tomo mi traguito de café. Ok. Este debería ser el conversatorio con un buen café, qué rico. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Ahora que tenemos en mente y que hemos visto, si quieres vamos a hacer algo, perdón, voy a hacer un back aquí. Ok, si ustedes se dan cuenta, estos son los 3 escenarios que existen hoy en el mercado, o por lo menos existían hasta hoy en el mercado, estos 3 escenarios. Teníamos el escenario 1, donde en una suma infrasegurada, ahí mismo se meten las cláusulas de garantía. Un escenario 2, que sería poner el valor de reposición real del edificio y dar las cláusulas, que sería el escenario formidable, pero se vuelve exageradamente caro para los condóminos y por eso no lo hacen. No es que no quieran, es que el costo es muy alto. Y luego entramos a un escenario 3, que es el que se estila actualmente y que es lo que la mejor solución que hasta el día de hoy se ha podido dar, que es tener las cláusulas por fuera para no lastimar tan fuertemente la indemnización de la póliza principal del edificio. Ok. Les quiero comentar, esto nos llevó con Wilber a pensar un poquito, a sentarnos con aseguradoras, a ver el problema que estaba pasando, a ver los retos que se estaban teniendo, y tratamos de agarrar un mix de todo esto y decir, mira, ¿cómo podemos hacer para ayudar al cliente? Porque hoy, hay que ser honestos, hoy en el escenario no existe una solución, una póliza. Yo me senté con algunos gerentes de aseguradoras y les decía, mira, ¿qué va a pasar el día? Ojo, tenemos más de 400 edificios ya construidos, 180 que vienen en camino y no sé cuántas licencias más que están dando ahorita. O sea, vamos a hablar de 1000 edificios en Guatemala en un corto plazo. ¿Qué van a hacer ustedes el día que tengamos el 20% de esos 1000 edificios? Son 200 edificios. ¿Cuánta gente vive en 200 edificios? Y que se estén enfrentando a uno de estos 3 escenarios, o bueno, más que todo al 3 o al 1. Esos son los 2 escenarios que se van a enfrentar. Y que se estén enfrentando a esos escenarios, que digan, mire, pero yo pagué un seguro y me están estafando porque no me están pagando lo que yo espero. Esos casos van a llegar al juzgado. Potencialmente van a llegar al juzgado. Les digo yo, miren, porque a nosotros nos tocó en algún momento estar en esas situaciones y en esos trapos de cucaracha, y el juez va a hacer una pregunta sencilla y va a decir, bueno, mire, ¿y qué opciones tenía el cliente? O sea, usted me dice que el cliente escogió esa póliza y que por eso está indemnizando de esa forma. Perfecto. ¿Qué otras opciones tenía el cliente? Y la aseguradora lamentablemente va a tener que decir, no hay otro. Eso es lo que había. Y entonces, potencialmente el cliente va a salir beneficiado y un juez va a decir, bueno, pobrecito este que compró la póliza y la aseguradora ingrata que no le dio una solución. Entonces, va a fallar probablemente a favor del cliente. Entonces, yo les decía, miren, tenemos que poner una solución en la mesa que resuelva en su mayoría las situaciones a las cuales se enfrentan los condóminos. Y de ahí, y analizando esto, fue que pasamos a este escenario. Después de darle algunas vueltas con la aseguradora y echar un poco de cabeza, aquí sí les traigo un poquito de historia que pues, nos permitió la vida estar de cerca cuando fue el evento de Chile, casi hace, ¿qué fue? En el 2010, hace 15 años, el terremoto de Chile, si ustedes lo van a ver y pueden googlearlo ahí, fue un terremoto de magnitud 9 casi. Era una cosa desastrosa, catastrófica totalmente. Y en ese entonces, pues Mapfre también tenía mucha actividad en Chile, en edificios, y yo estaba pues en Mapfre, Guatemala, y eso nos dio la oportunidad de poder conocer cómo se estaban manejando los eventos
estos y cómo se estaban manejando los reclamos y qué era lo que estaba sucediendo en Chile. Y verdaderamente uno se empieza a dar cuenta de que es un tema bien crítico y que ninguno de nosotros quisiéramos amanecer un día con un terremoto y nuestros clientes llamando y diciendo, mira, vení porque quiero saber qué voy a hacer. Entonces, ahí es donde nos hace pensar y hablamos con Wilber y dijimos, mira, tenemos que pensar antes, no el día del terremoto, no, yo quiero levantarme tranquilo el día del terremoto y decirle a mi cliente, tomémonos un café, te vamos a asesorar para que todo salga bien. Y no estar preocupado pensando, ay, pues la gran, esta cosa está infrasegurada, le van a terminar pagando un cacahuate y este cuate me va a odiar el resto de su vida, si bien me va, si no es que piensa otras cosas. Entonces, dándole vuelta a esto, pensamos, ¿cómo podemos nosotros diseñar un producto que subsane todos los retos que vimos en los escenarios anteriores? Entonces, el primer reto era, ¿cómo elimino la suma asegurada o el infraseguro en la suma asegurada? Tengo que aumentar la suma, pero ¿cómo la aumento si tengo el reto de los condómines que no quieren aumentarla porque les sube mucho el costo? Y entonces, ¿cómo hago para hacerlo de una forma que no les lastime tanto la bolsa a la comunidad del edificio y que permita aumentar la suma asegurada? Ese era uno de los escenarios y entonces dijimos, bueno, tenemos ese reto y lo vamos a subsanar. Luego, teníamos el tema entonces de la póliza principal debería de tomar un rol como el rol del escenario 3, donde no se afecte con cláusulas de garantía y buscar cómo aumentar esa suma asegurada, pero aprovechando las cláusulas de garantía. Entonces, eso ya nos permitió ir esbozando un modelo que pudiéramos aprovechar las cláusulas de garantía bajo el escenario 3. Si ustedes se recuerdan, las cláusulas están por fuera, puestas en otra aseguradora y el cliente la está pagando, el condominio la está pagando por fuera. ¿Cómo puedo aprovechar yo esa suma asegurada que se está yendo por ahí, pero que venga a aumentar mi suma asegurada principal? Y esas cláusulas de garantía que los clientes están pagando por fuera, vengan a sumar a la suma asegurada y con eso conseguir que la suma asegurada llegue lo más real al valor de reposición. Ese era uno de los retos que teníamos enfrente que logramos subsanar. Y entonces, aprovechando las cláusulas de garantía que están por fuera, ahora las vamos a hacer como un aumento a la suma asegurada, pero pagada por cada uno de los condóminos. Ya lo veremos en un ejercicio, en un ejemplito adelante, que va a ser fácil con el dibujo verlo. Luego, el reto de la concurrencia. Si se recuerdan, cuando se hacen por fuera, genera una concurrencia. Logramos con esta aseguradora, con este modelo y con este producto, que la concurrencia fuera eliminada. Lo que quiere decir que cuando ellos paguen cláusulas de garantía, no van a restarle en ningún momento a la póliza principal ningún centavo. O sea, la cláusula se par por un lado y la suma asegurada de la principal queda sin afectaciones. Eso quiere decir que logramos quitar el problema del infraseguro, logramos quitar el problema de las cláusulas de garantía y logramos quitar el problema de las concurrencias de pólizas. Ya no vamos a tener ese reto del infraseguro. Al momento de una pérdida, bueno, esto, miren, esto es un tema un poquito, yo quisiera tratarlo como una situación que se puede manejar. No se puede poner en póliza, es algo porque al final del día una aseguradora no puede ejercer dominio sobre el banco. Pero la propuesta que se puede hacer de parte de la aseguradora hacia el banco es una propuesta ganadora, porque le puede decir al banco, recuérdense que el banco lo que tiene es una garantía sobre un bien. Eso quiere decir que es una garantía física, lo que él tiene. La aseguradora le puede decir, mira, no ejecutes tu cláusula de garantía, te voy a transformar la cláusula de garantía en una garantía real. ¿Qué significa real? Que se puede hacer un depósito. Y entonces, por ejemplo, un banco tiene una cláusula de garantía por 200,000 quetzales sobre un bien. Viene el asegurador y le dice, mira, el bien se dañó. No ejecutes la cláusula, yo te voy a hacer un depósito por 200,000 quetzales, un certificado de depósito, donde tú eres el garante, o sea, tú eres el beneficiario de ese depósito, y dejémoslo ahí, mientras se empieza a reconstruir el edificio. Cuando lleguemos a los acabados, que es cuando yo requiero liberar ese CD o ese depósito, se puede regresar al banco y decirle, mira, ¿estarías dispuesto
a volver, o sea, a no ejecutar su cláusula, sino agarrar esa plata y terminar los acabados y que tu garantía siga siendo física nuevamente, o sea, pasar otra vez de una garantía real a una garantía física. Y vean, cuando por lo menos yo me senté con 3 banqueros y les pregunté, ¿tú qué opinas? Y los 3 me dijeron, mira, yo feliz, porque mi negocio es cabalmente prestar plata, pues, y que la plata esté puesta en algún lado, no tener el dinero adentro. Si a mí me garantizan durante el periodo de construcción con una garantía real, con un depósito, y luego me dicen, ahora esa garantía real te la voy a volver física otra vez, maravilloso. Los 3 me dijeron lo mismo. Entonces, esto no lo podemos agarrar como escrito en piedra, pero es una excelente propuesta que se puede hacer para que el condominio pueda volver a reconstruir su edificio, porque ese es un reto. ¿Cómo van a reconstruir cuando falta plata? ¿Verdad? Entonces, la remoción de escombros, nosotros insistimos regresar a como era antes. Remoción de escombros al final del día tiene que ser un límite que el cliente lo pague por fuera. Y si nosotros estamos haciendo todo esto para apoyarlo, para que no incrementen sus costos, nos va a dar el espacio para poder hacer este pequeño incremento, que es muy pequeño, que diluido entre todos es insignificante, pero que nos garantizamos que la remoción de escombros no va a venir a restar la indemnización para reconstruir el edificio. Recuérdense que estamos planteando un escenario que el edificio va a tener una pérdida importante. No es una pérdida de daños por agua de 500,000, 1,000,000 de quetzales, no. Esto es un edificio que tiene una pérdida importante, que se está yendo más del 30% de la suma asegurada, porque hubo muchas rajaduras, porque se cayeron vidrios, porque se rajaron las columnas principales, que se puede arreglar, pero sí necesita una inversión importante. Para ese evento es que estamos pensando y por eso la remoción de escombros la vemos como algo que es mejor tenerlo por fuera con una pequeña inversión. Y este último apartado que ustedes ven ahí, que es incorporar rentas de alquiler, les cuento, esto salió a la mesa también, porque cuando vimos esto dijimos, ok, pero ¿qué pasa si el edificio se va a llevar 6 meses en que lo reconstruyan y por ahí de repente a algunos condóminos les va a tocar desalojar porque va a haber mucho ruido, mucho polvo y no pueden estar ahí? Nos vamos a topar con un reto real. Cuando uno compra un apartamento o una casa o lo que sea, muchos, a menos de que uno sea millonario o saber qué, pero uno la compra financiada porque uno hace sus números y dice, bueno, yo puedo pagar los 3,000 quetzales, los 5,000, los 8,000 que voy a pagar y voy apretadito pagando. Pero si un día me dicen, aparte de pagar eso que pagas al banco, ahora te van a sacar de tu casa y tenés que ir a pagar alquiler a algún lado, ya no puedo. O sea, no tengo para sacar de alquiler. Entonces hablamos con la aseguradora y le dijimos, mira, ¿qué podemos hacer para que si ese evento llegara a tener esa necesidad, ese requerimiento de que el inquilino se saliera, o que, perdón, que el condominio se saliera, ¿qué podemos hacer? Entonces, agarramos el concepto de rentas de alquiler, un poquito, lo manipulamos un poquito, porque rentas de alquiler realmente está diseñado para cuando yo soy dueño del bien y se lo alquilo a alguien. Y entonces, ese bien tiene un daño, ese alguien se va y yo pierdo la renta. ¿Verdad? Entonces, mire, ¿quién me paga la renta? Para eso sirve rentas de alquiler. Ahí lo tuvimos que tunear un poco porque yo siendo dueño del bien que vivo ahí, ahora me tengo que ir a alquilar a otro lado y lo que quiero es que me den dinero para irme a alquilar a otro lado. Y esa es la renta de alquiler que logramos negociar con la aseguradora. El condominio puede preverla, o sea, él viene y dice, mire, a mí sí me interesa y yo quiero meter, no sé, pagar $2,000 mensuales por un apartamento similar al que yo tengo y que sea por un año máximo, y entonces, ok, compra una cobertura de $24,000, compra su cobertura de $24,000 que le irá a costar $2 al mes, 2.50 de dólar al mes, y él tiene la garantía de que si el día que hay un evento importante y él tiene que desocupar el lugar donde está viviendo porque van a reconstruir o a remodelar o algo, la aseguradora le va a pagar su alquiler en otro lado, mientras se arregla su edificio principal y luego ya regresa y vive ahí. Entonces, nos fuimos a pensar hasta incluso en eso, para que el condominio diga, bueno, entonces sí estoy cubierto ahora en buena cantidad de situaciones y me está ayudando.
Vamos a pasar a ver el ejercicio. Aquí lo ven ustedes, este es el escenario 4. Y el escenario 4, si ustedes se dan cuenta, vean el escenario 1, 2 y 3. Y el 4 lo que hicimos fue el escenario 3, que son todas esas cláusulas que están en colorcitos, la pusimos a la par, pero arriba, lo que me está permitiendo que haga el efecto del escenario 2. Va a ayudar en la suma asegurada. La aseguradora estuvo dispuesta a aceptar que los 30 millones, este es el ejercicio hipotético, ¿verdad? En el hipotético de que la principal está en 70, los 30 millones de cláusulas de garantía, la aseguradora los va a interpretar como parte de la suma asegurada principal, lo que me permite, para efectos de infraseguro, estar en el escenario 2. Pero para efectos de pago de cláusulas de garantía, estoy en el escenario 3, porque no voy a afectar la póliza principal. Y con esto nos alejamos totalmente del escenario 1, que ese es el más perjudicial. Entonces, estamos agarrando una mezcla entre el escenario 2 para efecto de infraseguro, sumando las cláusulas de garantía por encima de la suma asegurada, y para efecto de pago de cláusulas de garantía, usando el escenario 3, que es pagarlas por fuera sin afectar la suma asegurada principal del edificio. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, como la solución que nosotros vimos. Actualmente el producto ya existe, a partir de diciembre del año pasado nos lo dieron, en enero ya empezamos a verlo funcionar, de hecho ya hay algunas propuestas en el mercado, la gente lo está aceptando muy bien, el cliente lo está entendiendo y pues nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con algunos clientes apoyando y el cliente lo ve bien, o sea, lo digiere bien, lo entiende perfectamente, créanme que cuando uno se lo explica al cliente lo entiende y dice, sí, ya entendí. Pero esto hace que el cliente tenga una realidad de lo que va a suceder el día del evento. Entonces, a mí me gustaría presentarles a ustedes un escenario de cómo la aseguradora va a indemnizar para aterrizar estas ideas y que ustedes lo vean ya en un evento real. O sea, ¿qué sucede? No sé si logran ver el Excel que está en pantalla ahorita. ¿Sí se logra ver el Excel? Que dice 70 millones acá. Sí se logra ver. Ah, perfecto. Entonces, aquí está el cuadro de análisis de simulacro que nos menciona Jorge. Ok. ¿Qué es este simulacro? Miren, aquí lo que quisimos nosotros es hacer un ejercicio de cómo va a trabajar o cómo va a ajustar un siniestro la aseguradora. O sea, nos tomamos un poquito el rol de aseguradora y dijimos, ok, ¿cómo se va a efectuar este ajuste? ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Ok, sí, ahí está bien, en serio, para que se vea bien. Ok, vamos a suponer, seguimos con el efecto de nuestro ejemplo de los 70 millones, pero que realmente son 100 y se aseguraron 70. Y entonces aquí les quisimos poner en el ejercicio para que más o menos cuadrarlo y que fuera todo coincidente con las gráficas que vieron anteriormente. Entonces, ustedes se dan cuenta, arriba hay un cuadrito que dice construcción, metros cuadrados, reposición $1,000, actual $700, relación 30%, eso es el infraseguro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos guiar al cliente en decirle más o menos por dónde anda el valor de su edificio. Lo mejor sería que un valuador lo haga. A veces es un poco caro. Entonces, nosotros podemos apoyarlos para que tengan ustedes una idea. Un edificio normal de los que se están construyendo ahora, zona 14, zona 10, el valor de reposición, ojo con esto, porque no es el valor de comercial. El valor comercial andará por $2,500 el metro cuadrado. Pero ese valor comercial implica la ganancia del constructor, implica el lugar geográfico donde está ubicado el edificio, implica otra serie de cosas que no necesariamente es el costo de reponer el bien. Entonces, más o menos el costo de reponer, dependiendo del tipo de acabados, se estima, y lo que hemos visto, anda en un promedio de $1,000. $1,000 el valor promedio de reconstrucción el día de hoy para un edificio promedio en acabados.
Entonces, en este ejercicio hipotético, nosotros lo que hicimos fue decir, ok, supongamos que el edificio tiene 12.830 metros cuadrados, que multiplicado por $1,000 me da $12.830.000 de suma asegurada. Al 780 nos da 100 millones. Ese es el valor, digamos, un edificio que tiene 12.000 metros cuadrados. Este podría ser un edificio de 10 pisos con 3 sótanos, más o menos, 12.830 metros cuadrados de construcción. Va a ser un edificio de 20 de frente por 40 de fondo, con 3 sótanos y 10 pisos. Por ahí va a andar. Entonces, ese edificio, que es muy tradicional, si ustedes ven la característica que les acabo de decir, es casi que todos los que están armando ahorita son de ese tamaño. Ese edificio, el valor de reposición hoy pudiera andar por el orden de los 100 millones. Sin embargo, si vamos a ver las pólizas de esas gentes, les garantizo que van a andar por el orden de los 70. Centavos más, centavos menos, pero andan por los 70, 75 millones. Ahí está todo el mundo. Entonces, ¿pero qué sucede? Ahí ya nos estamos enfrentando con el primer gran reto. Tenemos un 30% de infraseguro. Y que era lo que hablábamos ahorita, que ese es el ejercicio que se está estilando. Tenemos, sigamos ahí entonces donde dice situación actual, suma asegurada 70 millones, remoción de escombros, hipotéticamente digamos que tiene un 5% de la suma asegurada, son 3,5 millones de remoción de escombros en quetzales. Vamos a hablar de un infraseguro, el infraseguro es de 30, que es el que está de arriba. Un infraseguro de 30, ahí está. Un infraseguro de 30% y vamos a hipotéticamente, aquí tenemos un tema técnico, espérenme un segundito. Vamos a poner aquí un 30. Listo. Bueno, vamos a hablar hipotéticamente. ¿Perdón? Sí, una pregunta. Yo creo que es el 35 porque están poniendo 5% de remoción de escombros dentro de la suma asegurada. No, arriba está el 5 de remoción y abajo el infraseguro es 30. Gracias por la acotación, pero sí es 30. Ok. Luego, digamos, vamos a ponerlo hipotético así chiquito. 15% en cláusulas de garantía, que es nada. Y aquí viene el tema importante. Supongamos que en este edificio ellos sí daban cláusulas de garantía, pero alguien, por la razón que sea, y que ustedes se van a enfrentar a esto, hay un banco en Guatemala que no recibe cláusulas de garantía de cualquier aseguradora, sino solo de ciertas aseguradoras puntualmente especificadas. Entonces, ¿qué pasa? Si esta póliza está emitida en una aseguradora que no es del agrado de ese banco, el banco va a decir, mira, no te acepto la cláusula de garantía y yo la voy a hacer aquí con mi aseguradora. ¿Verdad? Entonces, eso potencialmente puede pasar. Por eso le estamos poniendo 10% dentro y por fuera, 15% dentro del programa y otro 10% por fuera en cláusulas de garantía. Entonces tenemos 25% realmente en cláusulas de garantía, 15 dentro del programa y 10 que van a hacer concurrencia a la hora de un evento. Luego tenemos el famoso deducible, esto no es sorprendente, 2% de la suma asegurada del edificio, que serían 2% de 70 millones, 1.400.000 quetzales de deducible. Bueno, esas serían como que las líneas de acción en las que vamos a hacer el ajuste. Entonces ahora vamos a venir y decimos, ok, hubo un temblor que dicho sea de paso, fíjense que hay se lo recomiendo. Yo personalmente no sabía que existía, no sé si ustedes sí sabían, yo no lo sabía, Wilber me dijo que él sí lo sabía. Yo no sabía que existía una app que avisa de los siniestros, de terremoto, de temblores. Y resulta que el INSIBUME, imagínense uno metido en esto y no sabe, pero se los comparto muchos porque creo que es buenísimo, yo ya lo bajé. Es una app que tiene el INSIBUME y el INSIBUME nos avisa previo, de hecho, avisa antes de que venga el siniestro, como que fuéramos México. Yo pensé que eso no existía, pero sí existe en Guatemala. Aquí si lo logran ver, después se los enseño. Solo para que tengan ustedes idea, el 28 de febrero a la 1 p.m., a las 10 con 1 minuto p.m., tembló 4 grados en Champerico. El mismo 28, solo que a las 8, o sea, como 2 horas antes, también fue otro de intensidad 4 en Champerico. Y ahí nos va avisando. Pero miren, chicos, yo estoy revisando esto y fácil, en Champerico ha temblado unas 30 veces en el último mes.
Una cosa impresionante lo que está temblando Champerico. Supongamos que uno de esos se le vaya a la mano y en vez de tirar un 4 nos tire un 7. Le puede pasar. Entonces va a causar pérdidas. Vamos a suponer que nos dio un temblor, 6.5 grados, duró 15 segundos, 30 segundos, y logró dañar el edificio en un 30% de su valor asegurado. Quiere decir eso que se rajaron paredes externas, se cayeron algunos vidrios, se rajó un par de columnas que hay que reforzarlas de otra forma distinta. Bueno, pudo pasar. ¿Qué sucede el día del evento? Viene el siniestro, el cliente hace sus números y dice, mire, tengo una pérdida de 21 millones, que representa el 30% de la suma asegurada. Entonces la aseguradora va a decir, ok, con mucho gusto, tengo 21 millones. Aquí no estoy metiendo el efecto del ajuste. Vamos a dar por sentado que los 21 millones ya son ajustados. Porque ojo que todavía falta ese evento ahí que no se lo queremos decir al cliente porque es una discusión que se hace el día que se está haciendo este ajuste. Entonces, no tenemos certeza de cómo puede ser el ajuste, si muy grande o muy chiquito. Entonces, no vamos a meter esa parte en este análisis. Ok, entonces vamos a suponer que el monto siniestrado son 21 millones ya ajustados. Ok. La aseguradora, como ustedes saben, aquellos que son acuciosos y le lograron meter el 5% de no valorización, ya las aseguradoras fueron más pilas y reaccionaron a eso, porque antes esa cláusula, si ustedes se van al pasado, la cláusula era abierta, decía 5% de no valorización a la hora del siniestro. Quería decir que si el siniestro estaba por debajo de 5% de la suma asegurada, la aseguradora no entraba a conocer valorización, o sea, no entraba a ser un infraseguro, no lo hacía. Ahora dan la cláusula y algunas aseguradoras empecé a ver yo que 5% de no valorización hasta un máximo de, y ponen 100,000 quetzales, 500,000 quetzales. Ya quitaron la cláusula, pues, o sea, quiten el 5. Mejor digan que, mira, abajo de 100,000 no te pongo, o de 200,000. Nos ponen el 5%, pero tengan cuidado porque no es 5. Ya vi varias cláusulas que luego le ponen una colita ahí que son los sustos que nos dan a la hora del reclamo. Entonces, la aseguradora, pero aquí es 30%, aunque tengan la cláusula, igual van a aplicar el infraseguro. O sea, la aseguradora lo que va a hacer es decir, ok, ¿cuántos metros cuadrados tienes? 12,830. A valor de $1,000, tu infraseguro es 30% y entonces nos van a descontar, ustedes ven ahí de abajo donde dice monto del siniestro, dice infraseguro, y nos van a descontar 6.3 millones por infraseguro. Ahí viene el primer penalti. Luego nos va a decir, bueno, tú tienes un deducible de 1,400,000 quetzales. Entonces, te aplico el deducible de 1,400,000. Resulta que las cláusulas de garantía, eso que ustedes ven ahí, concurrencia CGF, quiere decir cláusulas de garantía fuera del programa. C de cláusula, G de garantía y F de que está fuera del programa. Ese 10% de cláusulas de garantía nos puede llegar a afectar en 1 millón de quetzales solo por temas de concurrencia. Entonces, esto es un tema matemático que hicimos ahí, una concurrencia estimada, no van a tomarlo como el pie de la letra, porque no sabemos cómo van a ser las concurrencias, dependen mucho del tamaño de la cláusula, ¿verdad? Hablan clientes que tengan $200,000 y hablan clientes que tengan $30,000. Entonces, cambia el valor dependiendo del monto que se tenga en cláusula. Entonces aquí estimamos un poquito, hicimos una estimación, pero sí hay una afectación. En este ejercicio y ejemplo, vamos a decir que la afectación es de 1,050,000. Y vamos a decir que hubo en remoción de escombros 1 millón que se tuvo que pagar porque hubo que remover un montón de ripio de las paredes que se tuvo que botar porque estaban demasiado rajadas y vidrios que se cayeron y qué sé yo, toda esa remoción que se tiene que hacer. Vamos a estimar 1 millón de quetzales de remoción de escombros. ¿Qué hace la aseguradora entonces? La aseguradora viene, hizo ajuste correctamente, dice, bueno, 21 millones menos el infraseguro, menos el deducible, menos las cláusulas de garantía que están por fuera, que me hacen concurrencia, menos lo que te estoy pagando de la remoción de escombros. Entonces me queda un cheque líquido para darte de 12,250,000 quetzales. Eso es lo que te tengo que indemnizar junta directiva o administrador, ¿verdad? Pero ojo que son 21 lo que perdí. Ya solo tengo 12. Y resulta que los bancos que estaban ligados en cláusulas de garantía a este programa son de los bancos que dicen, mira, yo tengo por política que si la pérdida es 30 o más, yo ejecuto mi cláusula.
Y entonces vienen y dicen, voy a ejecutar. Y ejecutan las cláusulas. Entonces, ellos vienen y nos ejecutan 10.500.000 quetzales en cláusulas de garantía. ¿Qué sucede con eso? Quiere decir que entonces, de los 12 millones que la aseguradora tiene listos para indemnizar, en primer lugar le va a pagar a los bancos que ejecutaron su cláusula de garantía y que dijeron, mira, yo sí prefiero sacar mi plata de ahí. Entonces viene la aseguradora, empieza a hacer cheques y hace 10.5 millones en cheques hacia los bancos que pidieron que su garantía fuera liquidada. Y entonces, de esos 12 millones, salen esos 10.500.000. Adicionalmente, el timbre se calcula sobre los 12.250.000, que es lo que efectivamente la aseguradora va a pagar. Y eso lo va a restar la aseguradora al momento de indemnizar el monto final, que ese es el monto de rescate o lo que resarce el cliente. Y le van a terminar dando un cheque de 1.382.500. Ahora pregunto, si ustedes fueran uno de esos condómines o uno de esos administradores o el presidente de la junta directiva que llegó a la aseguradora con un reclamo de 21 y recibe un cheque de 1.382.000 pesos y dice, con esto hay que pagar 21 millones de reparación, porque la reparación hay que hacerla. Para eso era la póliza. Creo que con este escenario, y se los digo cuando nosotros presentamos esto, y aquí no estoy metiendo nada, los que hemos tenido la oportunidad de estar en un ajuste, sabemos que el infraseguro va, el deducible va, las contingencias van, ¿verdad? Esas cláusulas de garantía que concurren, y la remoción de escombros va. No estamos metiendo ninguna cosa rara en esta ensalada, pero lamentablemente esto es una realidad que puede pasar. Y que cuando nosotros tengamos que llegar con el cheque de 1.382.000 quetzales con este presidente de junta directiva, decirle, mire, de los 21 que reclamó, aquí está su cheque de 1.300.000, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar sentados en esa mesa y en esos zapatos, porque nos van a gritar y los 19 millones que hacen falta, ¿quién me los va a dar? No, que mire, que lo que pasa, que yo le dije, que es que fíjese que... Entonces, miren, este es el reto con el que nos vamos a enfrentar el día que haya un evento de esa naturaleza. Y no sabemos cómo va a trabajar el suelo de Guatemala con tanta carga de presión que tiene, con tanto edificio. No me voy a meter en ese lío, yo no soy estructuralista ni soy analista de suelos, pero en algún momento tuve la oportunidad de estar con el ingeniero Monzón en unas pláticas que nos daba, él fue director en el INSIBUME hace varios años, y él nos hablaba muchas cosas de cómo es el suelo en Guatemala, cómo es el suelo en Carretera El Salvador, cómo es el suelo en ciertas zonas de Guatemala, y pensando en ese suelo, que en algunos lugares es licuoso, cómo va a trabajar con el peso de un edificio encima, y que hay uno a la par del otro, a la par del otro, a la par del otro, y todo ese peso metido sobre ese suelo, ¿cómo va a trabajar eso a la hora de un reclamo o de un evento, perdón, de un terremoto, un temblor? No sé. Pero que sí puede venir un evento que nos venga a fracturar en un 30%, es muy probable. Ahora, ese es el evento de que solo fue algo parcial. Y se van a quedar con menos 19 millones, que es el rojito que ven ustedes abajo, menos 19.617.500. Eso es lo que le va a hacer falta a esos condóminos para poder reponer o reparar su edificio. Lamentablemente puede pasar. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si la pérdida fue total? No estoy diciendo con esto que el edificio se caiga. No, no se va a caer. Primero Dios, no. Vamos a suponer que vimos muchos casos en Chile donde las columnas principales de abajo cedían. ¿Qué significa esto? Que se doblaban un poquito y el edificio se movía y se ladeaba 15 grados. Pero ya esa columna es irreparable. O sea, levantar esos 15 grados del edificio no se puede. Hay que botarlo y hacer otro. El edificio no se cayó. La gente salió caminando y sacó sus cosas y todo, pero el edificio es inhabitable. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que eso fue lo que pasó. No se cayó, se volvió inhabitable nada más. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos el mismo escenario, la misma línea, tenemos los mismos supuestos de remoción de escombros, de infraseguros, cláusulas de garantía, etcétera, deducible. Esos supuestos siguen igual. Ahora el reclamo va a ser de 70 millones. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas importantes, porque
de los 100 millones ya empiezo yo a descontar y le quito infraseguro, le quito deducible, le quito concurrencias, le quito remociones, le quito las cláusulas de garantía que aquí deberían de ser totales. O sea, ¿qué es lo que le va a pasar? Y tal vez lo que queremos transmitir con esto hacia el cliente. ¿Qué le va a pasar al cliente el día de un evento total? ¿Y cuánta plata va a tener en la bolsa para poder reponer su bien? Y miren, sería muy triste que un cliente se enfrente con que lo que recibe después de presentar un reclamo de 70 millones reciba un cheque de 30. Y que termine diciendo, mire, yo con 30 no puedo volver a hacer el edificio, si vale 100. Y le vamos a decir, sí, tiene razón, pero es lo que hay. Y entonces, pues sí, los que pagaron cláusulas de garantía van a decir, bueno, yo ya por lo menos no tengo deuda. Pero el que no tenía cláusula de garantía se quedó sin edificio o sin apartamento. ¿Y cuál será su reacción ante esto? Y la reacción normal va a ser, miren, yo tenía un seguro para eso, pues, y por eso pagué un seguro, y lo que quiero es que me paguen. ¿Cómo que me van a dar esos 30 millones? No estoy de acuerdo. Entonces, esto es para que reflexionemos un poquito, la verdad. No es para asustarnos, sino para reflexionar. Es un ajuste muy sencillo, muy suave, pero que finalmente sí pasa, ¿verdad? O sea, sí va a pasar, sí nos van a ejecutar y la cosa puede llegar a ser difícil al momento de estar con un cliente. Entonces, queríamos dejar esto en su mente. Vamos a abrir, porque no quiero, ya nos pasamos del tiempo, creo yo. No quisiera extenderme más. Vamos a abrir el foro para preguntas, respuestas preguntas que ustedes tengan. No sé si tenemos todas las respuestas, pero si no, las vamos a conseguir juntos. La idea es que nosotros mismos nos retemos y nos cuestionemos. ¿Qué podemos hacer para apoyar al cliente? ¿Y cómo podemos diseñarlo? Al día de hoy les cuento, el programa existe, lo tenemos, nos está dando el soporte Seguros Mapfre. Con todo lo que ustedes vieron del escenario 4, ya Seguros Mapfre nos lo tiene autorizado, aceptado, yo tengo el slip, ya tenemos tarifas, ya tenemos todo, ¿verdad? Para poderle dar el apoyo. Y lo que queremos es buscar cómo darle una solución al cliente que le sea funcional, ¿verdad? Que nos aleje lo más posible de un evento catastrófico que perjudique a nuestro cliente y que nos pueda perjudicar a nosotros también, porque van a hablar mal de nosotros o se van a enojar o qué sé yo qué, y era el presidente de la junta directiva, era mi hermano y ahora él está metido en un gran clavo porque yo le vendí una póliza que no funcionó, qué sé yo qué pueda pasar, ¿verdad? Mil cosas que nos pueden pasar. Y lo que buscamos es que ustedes no estén en esa situación, sino tratar de acercar al cliente lo más posible a una realidad donde diga, bueno, me asesoraron bien y lo mejor que me pudo pasar fue esto, ¿verdad? Entonces, abrimos el foro, amigos, y Luis, cuéntanos, veamos. levantaste la mano aquí a tus órdenes y cuéntanos cuál es tu duda. Sí, muchas gracias, Wilber, y muchas gracias por esta capacitación que es muy interesante. Bueno, en realidad tengo varias consultas. Una, A ver. creo que siempre estuve mal, porque yo pensaba que no se aplicaba infraseguro si era pérdida total. No pagar los Tienes 70 razón, millones. pero lo quisimos hacer para que te dieras cuenta porque sí hay un infraseguro en el hecho de que si vale 100 y está en 70, ya ahí te comiste el 30. Ok, no es que, Ajá. pero no es que le estén quitando al cliente, se aseguró en 70, aunque esté en infraseguro, le dan 70, sobre 70. Sí, ajá, pero te comiste un 30. O sea, lo que queremos es que se pueda ver que con 30 millones él no va a poder hacer un edificio de 100. Ok, yo ahí me preocupé, dije, entonces Okay. sí he estado mal todos estos años. No. Y la segunda no me quedó claro muy bien, entonces, ¿cuál es la mejor opción? O sea, ¿se asegura los cláusulas de garantía siempre en la misma aseguradora? Sí. ¿O se puede con otra aseguradora? No te ¿Cuál lo es van a tocar con otra. Es en la misma aseguradora, pero recuérdate que las pólizas de cajón traen la concurrencia de pólizas. Eso viene de cajón en las pólizas. Lo que logramos fue eliminar esa concurrencia, o sea, ese párrafo que dice que hay una concurrencia. Sí, es que yo me topo ahorita con varios clientes bueno, varias aseguradoras no quieren asegurarme la cláusula de garantía porque dicen que no, que tengo que tener asegurado el edificio, entonces no me lo están dando. Ajá. Otra que sí, pero que me van a pagar solo cuando sea pérdida total. Me imagino que ahí no va a haber concurrencia. No va a haber concurrencia para efectos del que va a recibir la cláusula de garantía, pero sí para efectos del que tenga el edificio.
digamos, por ejemplo, una aseguradora sí me está dando la suma asegurada solo con pérdida total, pero sí va a participar la otra aseguradora, digamos, Mafre y Sí. BAM, por ejemplo. Ajá. Entonces, si lo aseguré en BAM y BAM me dijo solo le voy a pagar pérdidas totales, y si hay una pérdida total, como el caso que diste ahorita de Chile, Ujú. ¿va a haber una concurrencia ahí entre Mafre y BAM? O... Sí, sí va a haber concurrencia y te digo qué es lo que va a pasar. BAM cuando vaya a pagar, dice, mira, yo tengo que pagar 200,000 pesos, pero tú tienes asegurado ese mismo bien. Entonces yo voy a pagar una parte y tú pagas la otra parte. Y sí existe la concurrencia. Ok, Si entonces, no, hay un lucro de parte del cliente. Porque entonces, por un lado, sí, BAM es paga cierto. el 100% de la cláusula y por el otro, el edificio le reembolsa, digamos, una parte de su bien. Entonces tendría lucro. Ese es el tema de la concurrencia existe para evitar el lucro. La opción que ustedes están dando es entonces que el cliente que tiene su cláusula de garantía tenga que pagar su propia póliza por aparte, siempre en la misma aseguradora, ¿sí entendí? Exactamente, Luis, tal como lo dijiste. El problema es que a veces uno se topa con, bueno, cada quien lo maneja, pero por ejemplo a veces es el presidente de la junta directiva el que tiene el penthouse, el que tiene la cláusula de garantía y no quiere pagar más, ¿va? Porque él dice, yo ya estoy pagando mi seguro en un lado, entonces ¿por qué tengo que pagar más? Ese es el problema que uno se topa. Correcto. Y créeme que lo hemos visto, no una, varias veces. Y lo hemos Ujú. visto y es el reto, justamente como tú lo dices, pero nuestra obligación, Luis, yo no puedo tomar la decisión del cliente. La decisión la toma él. Sí, yo sí. Sí, Pero lo mejor es, mi responsabilidad es decirle, mira, tenés dos caminos. O subís esto a 100 millones, que te va a costar un montón de plata pagado entre todo el mundo, o compras tú tu pedacito. Solo para que tengan ustedes una idea. Una cláusula de $100,000, el cliente termina pagando como $10 al mes. Ese es el costo. O sea, ya cuando uno le dice, mira, es un menú de McDonald's, pues, al mes. sí, pero bueno, es difícil, es bastante difícil. Bueno, pues, bueno, Pero muchas sí, gracias, no, es no le el quito reto, tiempo a Luis. la demás gente. Claro. Y nosotros lo que hemos encontrado, Luis, es que ya hay juntas directivas que han entendido el modelo y no están dejando que haya cláusulas de garantías dentro del edificio, ¿verdad? Y eso ya lo tienen con norma. Lo que pasa es que de todas maneras de nada les va a servir porque siempre hay concurrencia. Entonces, por eso la solución es tener dos pólizas, la póliza del edificio, que es la matriz, y tener la póliza que ayude a asegurar esos endosos de garantía que formarían al final una sola cobertura, ¿verdad? En la Porque se misma, elimina la concurrencia en este programa que estamos nosotros platicando, ¿verdad? Y que, entonces, perdón, Wilber, creo, Luis, que esto que acaba de mencionar Wilber es bien atinado. Si el edificio toma la decisión de no meter cláusulas de garantía, automáticamente hizo que todos fueran a comprar afuera. Solo con esa decisión hizo que todo el mundo fuera afuera. Y afuera, tú sabes, y tú que lo acabas de mencionar, Luis, sabes que comprar solo la póliza para cláusula de garantía va a ser más caro que la tasa que tiene el edificio. sí, es cierto. Sí, es Probablemente mejor. nos la estarán Mejor. vendiendo ahorita, no sé, 18 centavos y un edificio nos la estarán dando a 12, 14. O sea, va a ser más barato. Sí. Entonces, el solo hecho de que se dejen fuera las cláusulas de garantía, hasta beneficioso es para ellos, porque les vas a dar la misma tasa que tiene el edificio, las mismas, digamos, ventajas que tiene el edificio, se las vas a trasladar a su póliza chiquita, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la otra pregunta, perdón que sigo aquí. Por favor. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita tengo un caso de propiedad horizontal, también sería para los condominios que son casas. Esa es la misma regulación. ¿Cómo casas? Ahí me perdí. O sea, no edificios, sino es un condominio de casas de 18 o 20 casas que es un condominio. Ah, no, 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 no. No, propiedad horizontal es únicamente para un edificio. Ah, ok, no lo rige el mismo, No. no De es hecho, para obligatorio cuando tú entonces haces para town ellos. uses, no existe ley. No, entonces no hay ley para ellos entonces. No. Aunque estén inscritos como una sociedad anónima o Sí. como un condominio. Ajá, ellos están inscritos, pero eso está para efectos de tener una personería jurídica, que ellos puedan ejecutar, puedan demandar, puedan hacer, no sé, pedirle a la empresa eléctrica alguna cosa y todo. Entonces buscan tener una asociación que esté registrada, ¿verdad? Para tener personería jurídica. El Ah, tema ok. de Pero, horizontal es pero una no es ley obligatorio. que existe y que rige, ¿verdad? Pero Ajá, no es obligatorio para ellos entonces el seguro. exactamente. Muy bien, No, muchísimas gracias. ok, Luis.
Perfecto. Gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre lo que hemos platicado esta mañana? La idea es que tengamos la información de qué va a suceder a la hora de un siniestro, que muchas veces eso es lo que no tomamos en cuenta a la hora de trabajar este tipo de programas, ¿verdad? Que al final, recordemos, el último terremoto fue en el 76, entonces ya estamos llegando a 50 años de que se dio ese hecho, y que en nuestros países se ha repetido cada cierto tiempo. Entonces, lo importante es estar preparados y tener una póliza que realmente cumpla con el objetivo y asesorar a nuestro cliente sobre esa póliza, ¿verdad? Ese es nuestro gran reto, para que también tengamos la oportunidad de que el cliente no diga, mire, usted no me asesoró, usted no me dijo, usted no me mencionó, usted no me ayudó, sino que realmente nosotros se lo aclaremos y le digamos, mire, aquí hay razones por las cuales usted lo debe hacer de esta y esta manera. Ahora, si todos se oponen, lo importante es que nosotros ya dejamos evidencia, dejamos una presentación, les explicamos qué iba a suceder, y ese es parte del objetivo de nuestra asesoría. Telma, ¿tú tienes alguna duda? Cuéntanos, Telma. Gracias, buen día. Felicitaciones, Jorge. Wilber, excelente. Cada vez aprendo de esto, aprendo un poco más y un poco más. Lo que yo tengo duda y me dice Jorge, el primer seguro que es de la compañía, que es de los apartamentos, me van a dar para escombro, que es de ley. El segundo, yo lo estaría, que vamos a comprar, el segundo sería para comprar nuevamente otro apartamento o para hacer una casa. ¿Eso se puede? No, el seguro que ustedes ven paralelo en el escenario 4 es básicamente para pagar la cláusula garantía. O sea, se diseña para poder ejecutar la cláusula garantía, pero que la ejecuten por fuera en una póliza aparte, ¿verdad? La primera, la que se puede hacer por escombros o puede... La remoción de escombros se la ligamos a la principal, digamos, a la de los 70 millones. A esa le ligamos la remoción de escombros. Pero a la que está en la cláusula de garantía, la pequeñita, la que va a ser de $200,000, de $100,000, esa no lleva remoción de escombros, no necesita, porque solo va a servir para efectos de pagarle al banco o al beneficiario su cláusula de garantía. Perfecto, esa era mi duda. Siempre tengo duda con esto y siempre me ha gustado escucharlo, porque cada día se aprende algo nuevo con las capacitaciones de los edificios que han estado dando. Muchas gracias, felicitaciones a los dos y muy amable, me queda claro. Gracias, Telma, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? O los hice muchas bolas, ¿no? No, yo creo que... Los enredé más de lo que venían. Yo creo que lo importante es... Perdón, Wilber, cuéntanos, Manuel. Disculpen si me dan la palabra. Fíjense que yo me estoy dando, bueno, en el mercado donde yo estoy no hay ese tipo de edificios. Yo vivo en Zacapa. Entonces, es muy poco ese tipo de construcciones. Sin embargo, me estoy dando cuenta de que soy ignorante en el tema y la verdad para mí fue bien interesante, pero no fue comprensible el término, ¿verdad? Agradezco me indiquen como qué puedo hacer para empezar a estudiar el tema, porque sí me interesa tener conocimientos, ya que ahora las redes sociales nos han permitido hacer negocios, inclusive de lejos, ¿verdad? Y es importante, pues, no caer en ignorancia ante un cliente. Gracias. Ok, perfecto, Manuel. La idea de esta presentación es que ustedes tengan los esbozos de cómo funciona. Recuérdense que hay sublímites que debe tener una póliza de daños, y estas pólizas, hay sublímites para el tema de cristales, hay sublímites para el tema de las coberturas que tienen que ver con todo lo que involucra los elevadores, todo lo que son los equipos, ¿verdad? Si en algún momento hay equipos especiales, bombas de agua, etcétera, etcétera. O sea, es todo un montón de... Ahorita vimos una parte esencial, básica,
También tenemos la responsabilidad civil. Recuérdense que si a la responsabilidad civil no le incluimos ciertas coberturas que tienen en automático la RC, puede ser que nos tengamos un serio problema a la hora de una mojadura, a la hora de que el de arriba deje el agua encendida, se moje en mi apartamento y entonces no va a tener cobertura porque no teníamos la RC cruzada, ¿verdad? Entonces todos esos detalles son importantes tomarlos en cuenta, y si ustedes no tienen la experiencia, para eso está Mutual, ¿verdad? Para que les apoyemos, para que les asesoremos, porque muchas veces puede ser que nos lleguen clientes, pero yo los deje ir porque no tengo claro cómo se come, o cómo se desarrolla, o cómo se trabaja, o cómo se estructura ese plan. Para eso estamos, para ayudarles y poder ver todos los sublímites que podría tener esa póliza, todos los beneficios o la responsabilidad civil que se le debe agregar, y poderles ayudar, ¿verdad? Ese es el objetivo de Mutual, el ser ese respaldo para que ustedes tengan una cobertura adecuada para sus clientes. Cuéntanos, tenemos una duda, cuéntanos, Karina, adelante. Hola, buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola. Excelentísimo tema, de verdad, muchísimas gracias. La información sí es muy asimilable. En mi caso, pues yo estoy fuera, yo estoy en Puerto Barrio, se me abre la cabeza para mucho más cosas. Realmente, como decía un compañero acá, las redes nos permiten trabajar en todo a nivel de la República, y qué mejor que saber que tenemos un producto para empezar a los que normalmente trabajamos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, de verdad, y gracias a Mutual por permitirnos tener este tipo de información y saber que contamos una herramienta comercial para trabajar con tanta gente que Perfecto, Karina, muchas gracias. No, exacto. platicamos también. No, Qué a ti, bueno, muchas Karina, qué gracias. gustazo, gusto saludarte. Y recuerden que el objetivo de estas capacitaciones es que ustedes conozcan todos los detalles de lo que involucra ese tipo de coberturas, y qué mejor que estemos capacitados ante cualquier siniestro que se pueda dar, porque recuérdense que tenemos que cubrirnos todas las espaldas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si quedamos mal, no quedamos mal solo nosotros, quedamos mal todo el mercado, ¿verdad? Y si nosotros estamos en este negocio durante tantos años, nuestro objetivo es ayudarnos, poder respaldarnos para que ese cliente que compró y confió en los seguros pueda quedar satisfecho y pueda comprar nuevamente y seguir divulgando la información de lo que los seguros sí pagan, que los seguros vale la pena. Y por eso la idea de este tipo de capacitaciones, que nos ayuden a mejorar nuestro conocimiento, habilidad y, lo más importante, asesorar a nuestros clientes. Entonces, no sé si tengan alguna duda más. Algunas están entrando por el mensaje. Ok, vamos a revisar a ver si tenemos alguna duda. Aquí nos menciona, tengo una duda. Cuando se tiene un endoso de garantía con una aseguradora distinta a la que está en el edificio, ¿qué pasa en pérdidas parciales? Como daños por agua, incendios, parciales, etcétera. ¿Eso se hace con la póliza del edificio o con la póliza individual que tomó el cliente, o por el tema de la concurrencia? Ok. Primero hay que entender para qué compraron esa póliza. Porque, a ver, si la póliza la compramos con la intención de que cubra la cláusula de garantía, muy probablemente esa póliza va a funcionar como Luis lo mencionaba hace un momento. Puede hacer que la aseguradora dijera, bueno, te la doy solo si hay pérdida total, si no, no, para que no trabaje en otro momento, y dejar que la póliza principal del edificio sea la que trabaje para los daños por agua, para roturas de cristales y para todo eso. Por eso hacen esa acotación muchas aseguradoras, es decir, solo si es pérdida total. Ahora, si yo la compré libre, no tengo ninguna restricción, no tengo nada, tú puedes reclamar a una de las dos pólizas. Lo puedes hacer, no pasa nada. O sea, yo puedo presentar mi reclamo a la que hice por fuera, y la que hice por fuera me tendrá que responder. Si no puso ninguna acotación ni ninguna limitación, me tendrá que responder, ¿verdad? Si es un daño por agua, pues me tendrá que pagar mi daño por agua a las condiciones que te apoyen, ¿verdad? Entonces, no sé si logré darme a entender con ese tema. Otra duda nos dice Estuardo, nos dice,
se puede comprar una póliza de garantía a otras aseguradoras, como dice la palabra, garantía personal del dueño del apartamento, si la póliza general ya tiene las garantías incluidas. No me quedó muy claro. A ver, si la póliza principal ya tiene las garantías, no sé cuál sería la intención de comprar otra póliza por fuera y ponerle garantía, porque tendríamos dos garantías cubriendo el mismo evento. Entonces, si ya la póliza principal nos está dando garantías, ya no habría razón de hacerla por fuera, de contratar otro seguro por fuera y solo estamos poniendo al cliente a pagar doble, pues, y no beneficia en nada. Normalmente esto se hace o se contrata por fuera la póliza cuando el edificio principal tomó la decisión de no dar cláusulas de garantía. Y entonces, al no dar cláusulas de garantía, hay que, digamos, como solucionar esa situación con una póliza externa por fuera del programa principal, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que va más bien el tema. No, y recordemos que la idea es que trabajando con la aseguradora que hemos hecho este proyecto, ahí sí no hay concurrencia, ¿verdad? Entonces, la póliza principal se hace por los 70 millones y los endosos de garantía se hacen por aparte en una póliza que está sumando, ¿verdad? Sumando en la cobertura. Entonces, ahí está claro porque esta póliza no forma concurrencia. Esa es la fórmula que fue trabajado este producto. Entonces, ahí sí, el cliente tiene la póliza principal y paga como todos los condóminos y tiene su endoso de garantía que en algún momento respalda la póliza principal, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo perfecto que nos ayudaría a que los clientes tuvieran de un lado su póliza en el edificio, porque recordemos que aquí la idea es que esto esté pagado totalmente, ¿verdad? Si él tiene una deuda, debería ser responsable ante el banco con otra póliza para que esto no afectara a todos estos que sí han pagado su póliza, ¿verdad? Entonces, si yo soy dueño de un apartamento, ya pagué mi apartamento, pero luego resulta que sufro problemas a la hora de una indemnización, porque hay un montón que tienen una cláusula de garantía y ellos no van a pagar deducible, no van a pagar impuestos, no van a tener el tema del que el valor del edificio no me lo va a pagar completo. Entonces, ¿qué pasa? Daño a todos estos, ¿verdad? Que son dueños y que ya tienen solvente su apartamento. Entonces, ese es el objetivo, tratar de tener una solución y ayudar a cada uno de los condóminos en cada una de sus situaciones, ¿verdad? El condómino que ya pagó su apartamento y el condómino que lo debe. Entonces, eso es parte del objetivo de este producto y la idea es que sume para efectos de la cobertura total. Dice, Clara nos escribe, buenos días Clara, sé de un edificio que exige a los propietarios de los apartamentos que compren su propia póliza para cubrir daños a terceros, aunque los daños sean ocasionados por problemas de tuberías o malos materiales utilizados en la construcción, porque la garantía que dan al vender los apartamentos es de 1 año. ¿Quieres? Miren, yo no recomendaría eso, ¿verdad? Yo creo más bien, lo que yo recomendaría es venderle al edificio una póliza de responsabilidad civil y que esa póliza le metamos una cláusula que se llama responsabilidad civil cruzada. ¿Por qué razón? Porque la póliza tiene que salir a nombre de edificio Los Patitos y o sus condóminos. Eso quiere decir que entre ellos no pueden haber terceros. Ninguno de ellos puede ser tercero. Entonces, la parte cruzada lo que hace es volver tercero entre ellos. ¿Qué significa? Que si Wilber y yo estamos en la misma póliza, él no me puede demandar a mí en esa póliza, ni yo a él en esa póliza. Pero si la cruzamos, ahí sí, yo puedo demandarlo y él me puede demandar. O sea, podemos ser tercero uno del otro. Entonces, en lugar de comprar, no sé, será un edificio de 30 apartamentos o 50, en vez de que cada uno vaya y compre por su lado y gaste un platal y uno va a poner una suma de 100, otro de 500, otro de 50, mejor hagan una para todos, en general, la pagan entre todos, cruzan la póliza y esa le sirve a todos. Y entonces es más fácil manejar un reclamo, porque el problema es que a la hora de un reclamo,
empiezan las subrogaciones entre aseguradoras y no, pero parte tuyo también de responsabilidad porque tuviste que haber puesto un no sé qué y entonces parte mía porque voté no sé cuál. Mejor tengan una sola, se van a quitar dolores de cabeza, no van a haber subrogaciones contra nadie, una sola aseguradora conoce el reclamo, paga y se va. Entonces es más fácil, una, cruzar. Eso recomendaría yo. Ok, Luis, ¿tienes otra duda? Cuéntanos, Luis. Vamos a ver si entendí bien. Por ejemplo, si el edificio sí estuviera asegurado en 100 millones, el valor de posición, Ajá. no tendría que comprar el cliente que le está enviando la cláusula de garantía por afuera, sino que se utilizaría la misma. Correcto. Ahí sería lo más, digamos, ese es el escenario ideal. Caro, pero bueno. ¿Caro en qué sentido? Y tal vez, Luis, esto es importante. Cuando yo aumento la suma asegurada para que quepan las cláusulas de garantía, los que no tienen cláusula de garantía van a tener que poner más plata para que los que sí tienen tengan su cláusula. No sé si me di a entender. Entonces, no es un beneficio de bien común. Esa decisión no es beneficio de bien común. Es beneficio de los que tienen cláusula de garantía, porque entre los que no tengan van a terminar pagando ese aumento. Entonces, es algo injusto y por eso la gente no le gusta aumentar para meter cláusulas. Dice, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo si el otro tiene su cláusula que la paga él? Ese es tal vez un poquito el tema, pero si ya está al 100% el edificio en el ejercicio hipotético, ya tiene 100 millones, metan las cláusulas, no pasa nada, al contrario, están súper bien. Ok, muchas gracias. No sé si con el tema de responsabilidad civil quedamos claros, pero yo creo que me iría por el lado de hacer una sola póliza y cruzarla. En la experiencia que hemos tenido, hoy tenemos una reunión con unos condóminos, ¿verdad? Entonces, a ellos se les dio una RC cruzada, se les dio toda la cobertura dentro del mismo edificio y se les dio todos los sublímites. Ejemplo, un sublímite de cristales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si cristales lo tenemos no como sublímite, el problema es que a la hora de cualquier daño tendrían que sustentar el deducible, ¿verdad? Y el deducible es del 2% sobre la suma asegurada. Entonces, lo manejamos como un sublímite y en algún momento le ponemos un valor específico de cierta cantidad, dependiendo del tamaño del edificio, cuántos vidrios tenga, etcétera. Y el deducible va a ser el 10% sobre la pendencia final ajustada, mínimo 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que 1,000 quetzales va a ser lo que en algún momento el cliente va a absorber, pero arriba de 1,000 va a ser indemnizable, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay vidrios que ahora no son, y los vidrios del edificio no son cualquier vidrio, entonces son caros. Entonces, esos son temas importantes de tomar en cuenta, porque si no, a la hora de un siniestro vamos a tener clavos con nuestro cliente, porque nos va a exigir de por qué no le dimos la asesoría correspondiente, ¿verdad? Entonces, ese es parte de nuestro trabajo, apoyarles y comentarles que todos los programas de seguro pueden ser mejores. Ese es parte de nuestro trabajo todos los días, estar buscando mejores soluciones para ayudar a nuestros clientes a la hora de un siniestro, que ese es lo que buscamos en el día a día de asesorar, ¿verdad? Entonces, no sé si tenga alguna duda más. Gracias a todos por haber estado esta mañana con nosotros, gracias por haberse conectado.